este evento tiene que tener un objetivo que quiero que antes que hablen las comunidades, voceros, las voceras, lo tengan claro. Eh, digamos, la propuesta aquí de Balbuena, no la había leído. Resulta que ese artículo de la Constitución transitorio, hecho en el 91, está vigente. Nosotros ya teníamos dado que los transitorios se habían acabado. O sea que es un buen aporte para la reunión. Ya valoraremos aquí, para eso se necesitará de todas maneras una asesoría de dos lados: el Instituto Antropológico, ICANN, del lado del gobierno, y por el lado de ustedes una asesoría de mayores, de gente que nos pueda permitir saber hasta dónde una norma no destruye una comunidad, que hay que tener cuidado con eso. Por querer hacer más, podemos destruir, digamos, un equilibrio que puede terminar en violencia, como la historia misma de este territorio ha demostrado en el pasado. Entonces tiene que construir vida, y allí entonces necesitamos esa asesoría. Pero esto me lleva al siguiente punto, que es lo que quiero que desarrolle la reunión. En el gobierno pasado se expidieron una serie de proyectos, de autorizaciones para desarrollar proyectos que tienen que ver con el sol y con el viento. Esos proyectos mayoritariamente pertenecen, o creo que la totalidad, a empresas multinacionales extranjeras. Se hacen en el territorio. Si son de sol, son paneles parecidos a estas tejas, pero tienen la facultad de volver energía eléctrica la radiación solar que les cae encima. Esa energía eléctrica se puede guardar en baterías para usarla en la noche. Eso se puede hacer a escala de un rancho, o se puede hacer a escala de eso le llaman granjas. En vez de, podrían tener 1 hectárea, 10 hectáreas, 100 hectáreas, no sé si usamos aquí el término hectárea, pero para poner un ejemplo, si usáramos 6,000 hectáreas de paneles solares, que son como 2 grandes haciendas, de las grandes, 2 grandes haciendas, podríamos reemplazar todas las termos y la generación eléctrica en base a carbón, diésel, etcétera, que hay en Colombia, incluida Termoguajira, que está usando agua. Usa más agua que la gente, ojo. Para enfriar la Termoguajira se está usando al año más agua que la que consume la gente en todo el territorio de La Guajira. Bien, esa es, digamos, la tecnología. El sol, el viento, pues son unos molinos inmensos, de tamaños, yo todavía, digamos, los he visto de lejos, pero son inmensos, que se colocan sea dentro del mar, sea en territorio. Los colocan más bien fuera del territorio para que las arenas no dañen las turbinas. Igual el viento, que en esta región es de los más rápidos y constantes, permanentemente el viento del mundo, el segundo lugar en el mundo. Y en sol, el primer lugar de Colombia.
Entonces ya ustedes sabrán que entre el sol y el viento tenemos quizás de las más grandes riquezas del territorio o la más grande riqueza. Alguien dirá, no, el agua, compañero, es más rica. Sí, pero el agua se puede sacar del mar y volver potable solo con la energía del sol. Entonces, esa riqueza está siendo vista. Igual que hace, y no es comparativo, pero lo voy a trabajar con ustedes, igual que hace décadas, yo ya no me acuerdo, Galán fue el primero que habló de este tema. Yo era un muchacho de universidad, o sea, ya hace más de 40 años, porque yo terminé muy joven la universidad. Entonces se encontró el cerrejón, el carbón, y ya ustedes saben mejor que yo la historia del carbón durante estos 40 años, pero era para ese entonces, y aún sigue siendo vista así por algunas personas, la principal riqueza de La Guajira enterrada. La sacaron, hicieron inversiones, ya van 40 años de exportación continua de carbón al mundo, hasta que la ciencia detectó que ese carbón a través de las industrias pasa a la atmósfera como un gas que está matando a toda la humanidad, porque produce lo que se llama la crisis climática, es decir, calienta el planeta en toda su superficie y cambia los ciclos del agua, y al cambiar los ciclos, pero en todo el planeta, los deshielos, entonces sube el mar, los huracanes son más fuertes, etc. Aquí no es lo mismo, porque mientras para sacar ese carbón, lo que hizo el Estado en esa época fue concesionarlo a una empresa que al principio fue pública, al principio, y después la vendió Juan Manuel Santos, y ahora ha cambiado de dueños varias veces, pero es una empresa, sin que el pueblo guayú pueda decir, oiga, esto es mío, ni el tren, ni los rieles, ni el hueco, ni las máquinas, ni nada. Ahora, cuando miramos el tema de la energía del sol y los vientos, pues la ciencia los quiere porque precisamente no hacen lo que hace el carbón, es decir, su uso en energía eléctrica no va a emanar a la atmósfera los gases que hoy pueden matar a toda la humanidad, es decir, que van contra la vida. Desde ese punto, la transición de salir del carbón hacia las energías que ahora se llaman limpias se vuelve obligatoria para toda la humanidad. Entonces La Guajira rica en las dos, las sucias, el carbón allá en el sur, y las limpias aquí en el norte. Ustedes dirán bendición de Dios, etcétera, lo que quieran, pero es así. Sin embargo, en el camino han quedado miles de niños muertos por la baja calidad del agua o por la ausencia del agua, y unas condiciones de vida que no han mejorado sustancialmente. Entonces viene esta segunda fase, que es la que yo quiero hablar con ustedes, porque inicia, es como si estuviéramos hace 40 años atrás, cuando no se le preguntó al territorio si se explotaba o no el carbón. Ahora estamos más o menos en esa época aquí, pero en relación al sol y al viento. ¿Qué diferencia hay con respecto al carbón? Que mientras el carbón solo lo puede sacar una enorme empresa con grandes capitales y grandes maquinarias,
la transformación del sol, ¿no?, de la radiación del sol en energía eléctrica, sobre todo, la puede hacer cualquiera. Si yo quiero aquí, en el colegio, puedo volver todos los techos con una inversión, una plata no tan grande, que incluso la ministra me debería decir cuánto vale. En vez de poner la teja, pongo los paneles, o encima de la teja pongo los paneles solares, no necesito ni siquiera quitarla, me da la resistencia de estos pilares y todo me va a generar energía eléctrica para el colegio, y yo diría que alcanzaría, ya veríamos, para el casco urbano del corregimiento o para el hospital. Una familia podría hacerlo en su ranchería, ni siquiera encima de los techos, porque a lo mejor se rompe, sino en el piso, y generaría energía para sí misma, e incluso podría, y aquí viene el tema, podría venderla como cualquier generador de energía eléctrica. Todas las comunidades guayú podrían hacer lo mismo, y yo me temo que podríamos hacer las 6,000 hectáreas que queremos en toda la Guajira. No se vería ni mucho, porque 6,000 hectáreas en toda la Guajira es una gota. Y entonces prácticamente lo que hoy generan las termoeléctricas de Colombia, que son la mayoría privadas, y sus ganancias, podría ser reemplazado por la generación de las comunidades guayú, y esas ganancias irían a las comunidades guayú. Como todo, no nos sabemos bien la tecnología, entonces y no nos sabíamos bien esto. Yo vine aquí en campaña un poco a explicarlo, no sabíamos si íbamos a ganar la presidencia o no, pero ese fue el centro del discurso. El gobierno anterior entregó una partecita de la capacidad del territorio en generar energía solar, que es la de los paneles, y eólica, que es la de los vientos. Tenemos varias empresas aquí extranjeras buscando la autorización de ustedes para que puedan poner sus proyectos. Entonces, aquí vienen las discusiones que yo quiero que la comunidad las reflexiones, porque este es el presente y el futuro. En 40 años, así como yo estoy hablando del sur, en 40 años hablarán de lo que estamos haciendo aquí ahora. El pensamiento de ustedes al respecto. No sé si falte más información para saber de qué estamos hablando. Si yo usara toda la capacidad que tiene la Guajira en sol y en viento, que no es que se acabe el sol ni que se acabe el viento, por eso se llaman energías renovables, mientras que el carbón y el petróleo se llama energía no renovable, porque se acabó la mina, se acabó, dejó el hueco, no hay más carbón. Aquí no, aquí permanentemente va a estar el viento y permanentemente va a estar el sol, y estos aparatos lo que hacen es simplemente recoger el fluido del viento y la radiación del sol y transformarlo en energía eléctrica. Si yo usara eso, la capacidad total de la Guajira, puedo tener toda la energía eléctrica de Colombia, no necesitaría Hidroituango, no necesitaría ningún embalse de esos, hidroeléctricas ni termoeléctricas, y aún nos sobraría prácticamente una mitad más
para exportar, solo en La Guajira. Es decir, estamos hablando de un gran potencial. Que podemos volver agua potable, que podemos volver educación de calidad, salud de calidad, que podemos volver cultura, universidades, que podemos volver un mejor vivir de acuerdo a la cultura, sin cambiarla, una cultura que estaría sustentada sobre un aporte a la humanidad que necesita vivir, pero que también podría ser objeto del engaño, como pasó hace 40 años. Y entonces sí pasa la riqueza, se la llevan y aquí no quedó fue nada. Si nosotros decimos no a eso, estamos como estamos en este momento. Si decimos sí, hay dos caminos. O el engaño puede ir para más, es decir, creer que podemos obtenerlo todo en un solo día y frenar, o ser los mayores propietarios de las energías limpias del territorio colombiano, como comunidades guayú o como entidad territorial, si lo estudiamos, ¿cierto? Ya habría que echarle a eso lápiz, que el artículo 56 transitorio nos permitiría a mí hacerlo. Para ustedes o la comunidad, me da temor la lucha entre comunidades, me da temor que se desate una lucha entre comunidades, porque es billete, no es, podríamos hacer ya cálculos que a mí me hubiera gustado que la ministra trajera. Bueno, una hectárea, ¿cuánto nos da? ¿Cierto? Yo puse aquí al presidente de Ecopetrol, que está aquí presente. A ver, venga, lo presento ante la comunidad, porque antes los presidentes de... Este era un hombre más poderoso que el presidente de Colombia, el presidente de Ecopetrol. Y aquí lo traje overol, mire, para ponerse de acuerdo con la comunidad. Un mega es una hectárea equivalente a lo que puede de capacidad, y un mega vale $1 millón larguito, o sea, estamos hablando de 5.000 millones de pesos colombianos, presidente. Y un mega, estos proyectos de utilidad pueden estar rentando entre el 8 y 9% para, digamos, el contexto del mercado mundial, pero pues para la comunidad más que la utilidad, presidente, es la llegada de agua para la salud, de energía para la vivienda, para refrigerar el pescado, para refrigerar los alimentos y para comer mejor. O sea, el medio, más o menos, a ver, me dice, si yo pongo una hectárea de paneles solares, podría tener al año 500 millones de pesos de utilidad, más o menos. Claro, yo puedo volver esa utilidad plata, o puedo volverlo a pues, las máquinas para desalinizar el agua, etcétera, tener agua en mayor abundancia, o hacer el colegio, etcétera. Que el colegio me vale quizás 2 años, pero después sigue y sigue y sigue, porque los paneles se van manteniendo y la energía se sigue vendiendo. Puede que el precio de la energía baje, que es lo que buscamos, porque el sol es gratuito, ojo. O sea, lo que cuesta es, pues primero comprar los paneles esos, instalarlos, pero después es mantenerlos y no más. La juventud tiene, digo la juventud porque ya a uno viejito le cuesta trabajo estas tecnologías, hay que abrir. Y la ministra de Educación aquí presente tiene esa responsabilidad, la Facultad de Energías Limpias de La Guajira, para educarse en estos temas bien, como técnicos, como profesionales, y que entonces las comunidades puedan mantener eso durante 10 años, 20, 30 años, que siempre va a dar un flujo de utilidad. Y entonces lo que tenemos es
indudablemente comunidades poderosas, ricas, o una entidad territorial rica, ya ustedes escogen el camino, si es por comunidad o es la entidad territorial, que eliminaría, bueno, más o menos eliminaría el conflicto siempre va a existir entre los seres humanos. Entonces, de esto, ¿hasta dónde dejamos llevar las multinacionales? ¿Hasta dónde? ¿Les decimos no definitivamente o aceptamos parte de sus conocimientos, por lo menos en el inicio, para saber de qué se trata? No es lo mismo una granja de paneles solares que va sobre tierra o sobre los techos, que un parque solar, que ya son molinos que se paran frente al mar o en el mar. No es lo mismo. Estos ya no son tan manejables, pero se puede, y le agradezco, ingeniero, digamos, se puede construir un modelo de asociación incluso entre la comunidad wayú o la entidad territorial y la empresa, que podría ser Ecopetrol pública o la empresa privada, en porcentajes para distribuir la utilidad, tema de los que quiero que ustedes hablen. Al principio podría ser el mejor modelo porque ellos tienen el conocimiento, mientras nosotros aprendemos. Necesariamente la manera de sacar esa energía limpia es como cualquier otra, tiene que ir por el cable, de aquí hacia afuera. Necesariamente es como vemos hoy que es la energía eléctrica, solo que se genera desde la granja solar y va al cable. Por tanto, para que las comunidades puedan beneficiarse económicamente, sus granjas deben pasar o estar donde pasa un cable y pegarlo con una máquina ahí que cuenta cuánta energía. Bueno, eso ya lo conocemos de las cuenta energía. Ya no nos cobrarían como en las ciudades que ponen el contador y entonces cuánta entra y nosotros cuánto pagamos, sino que es al revés. La maquinita es cuánto sale y por tanto cuánto nos pagan. Es una diferencia de poder, Aquí habría, pues digamos, más complejidad, no quiero extenderme más, sino que quisiera que habláramos de eso. Más o menos, no necesitamos ponernos de acuerdo inmediatamente ahora, sino entender en qué consiste el tema, la riqueza que está aquí. ¿Quién lo dijera? Todos los días me imagino y dirán, pero qué pobreza, el desierto no da tanta comida, no hay tanta agua, y resulta que aquí hay una gran riqueza que se puede volver contable para la gente si nos decidimos. Y este gobierno lo que quiere, ¿qué le pasó al gobierno Duque? Los proyectos se están deteniendo, los proyectos de empresas extranjeras se están deteniendo ante la consulta previa y se están yendo. El primer gran error, nunca vino el gobierno a explicar qué era lo que quería hacer. Es decir, nunca puso en conocimiento de las comunidades el que iba a licenciar unos pedazos de tierra o de mar para hacer estos proyectos. Y cuando las comunidades llegan al proceso que se llama de consulta previa, dicen no o piden mucho y entonces se van. Debimos haber discutido primero y después tener ya una posición común sobre si aceptamos, no aceptamos, ¿sí? ¿Cómo vamos ahí? Este es un CBY, pero de los buenos.
no de los malos. ¿Cómo vamos ahí? Sí, aquí se ha vivido desde hace miles de años, antes de los españoles, todos lo sabemos. Y este sol ha estado aquí desde hace más que nosotros y va a estar aquí aún después de nosotros. Entonces, ¿cómo se puede lograr que nuestros niños, nuestras niñas, la cultura wayú, la comunidad pueda sacar el mejor de los provechos para esta riqueza que antes no era vista, hace 40 años y ahora sí es vista? Ese es el tema que les dejo en discusión. El gobierno actual, y obviamente este gobierno tendrá un final, y no sabemos si seguirá otro mejor u otro peor, y tenemos este tiempo para hacerlo, de la mano de ustedes, porque este gobierno quiere hacerlo aliados con ustedes, no contra ustedes. Y yo creo que aliados con ustedes nos saldría mejor que si llega un gobierno a hacerlo en contra o no hacemos nada, que también. Yo creo que saldríamos mejor si lo hacemos de manera conjunta y en beneficio fundamentalmente de ustedes, de sus niños y de sus niñas, de la cultura y de la vida. La vida. Bueno, dejo ahí porque entonces nuestros siguientes voceros de la comunidad quisiera que hablaran un poco de este tema, si nos hemos preparado para ello o vemos cómo se hace el diálogo sobre la energía limpia en el extremo norte de La Guajira.